Hoy inicia una nueva era en la selección mexicana, así que hoy hablamos del nombramiento de Rafa Márquez como entrenador de la selección y también de la nueva generación de futbolistas para el próximo proceso mundialista. Comenzamos. Así es, seguidores de Fuera de Banda, hoy comenzó la nueva era en la selección mexicana con el nombramiento oficialmente de Rafa Márquez como nuevo entrenador de la selección. Esto ya se sabía desde hace prácticamente 2 años, cuando en 2024 tomaron las riendas de la selección Javier Aguirre y Rafa Márquez como auxiliar técnico. Se dijo que posterior a este mundial se iría Javier Aguirre y Rafa Márquez sería el entrenador de la selección mexicana como parte del proyecto 2030. Así lo definió la federación y hoy se lanzó un comunicado en el que Mikel Arriola dio el nombramiento a Rafa Márquez como nuevo entrenador de cara a ese próximo proceso mundialista. Recordarles que Rafa Márquez ha sido entrenador apenas del Barça Athletic y tuvo una experiencia previa en un pequeño club de España, un club de filiales. Pero su paso más importante fue en el Barça Athletic, donde tuvo buenos resultados y parecía que se iría o seguiría en el mundo de clubes, pero le sedujo esta oportunidad de dirigir a la selección mexicana como uno de sus primeros trabajos. Y realmente su primer trabajo, no sé decir profesional, porque realmente el fútbol del Barça Athletic sí era profesional, pero sí al máximo nivel, y en este caso al máximo nivel de selecciones. Además de hablar de este inicio del proceso, quería comentar un poco lo que será el futuro de la selección mexicana. Y es que desde que acabó el Mundial, con ese buen sabor de boca que dejó la selección mexicana, se ha comenzado a especular sobre las oportunidades que tendrán nuevos futbolistas y cómo se podría mantener la base de este proceso que fue exitoso, sobre todo en las formas, de cara a mantenerlo en el próximo Mundial de 2030. Recordar que todavía quedan 4 años y ya comenzó esa carrera, aunque aún no acaba el Mundial 2026. Y empezando por la portería, repasemos un poco la edad de los futbolistas. El Tata Rangel sería un poco el que podría mantenerse esta convocatoria, recordando que Memo Ochoa se retira de la selección y Carlos Acevedo tiene 30 años. Llegaría con 34 al próximo proceso, pero realmente creo que es momento de que cambien un poco los jugadores y sea el Tata Rangel el que sea el titular y a partir de ahí lleguen otros futbolistas. También es importante aclarar que, por ejemplo, Luis Ángel Malagón era el titular de la selección mexicana hasta antes de lesionarse. Se lesiona, baja bastante su nivel y luego se vuelve a lesionar y por eso se pierde este mundial. Pero creo que el Tala, después de esta actuación en el Mundial 2026, se gana su puesto y será el portero titular de Rafa Márquez para el próximo proceso. A menos así arrancan de inicio. En la zona defensiva, hablando de este mundial, creo que Johan Vázquez es posiblemente el mejor futbolista mexicano. Está actualmente en el Genoa. Yo esperaría que pueda dar el paso a un club más grande, pero realmente su nivel ha subido muchísimo y en mi opinión es el mejor central que tiene México. Llegaría a la Copa del Mundo con 31, ya que hoy tiene 27. Creo que es una edad idónea para que sea uno de los líderes de este nuevo proyecto, y más teniendo a Rafa Márquez en el banquillo. También de este mundial, Mateo Chávez, por ejemplo, sería otro futbolista que podría tener esa oportunidad de hacerse con la lateral izquierda. Veremos qué tantos minutos logra tener la próxima temporada con el AZ Alkmaar de la liga holandesa, pero realmente es un proyecto de futbolista muy interesante. Y lo que dejó en este mundial fue ilusionante con ese gol que metió frente a República Checa, aunque es un lateral izquierdo, mostró mucho corazón y mucha pasión por defender la playera de la selección mexicana y eso también es importante a la hora de hacer un 11 con seleccionados. Él apenas tiene 22 años, por lo que tiene una carrera por delante y es el futuro en la lateral izquierda de México. Después pasamos a hablar de otro futbolista que creo que es un poco incierto su futuro. Es el caso de Israel Reyes, quien fuera titular solamente en uno de los partidos, creo recordar, no, en 2. Fue el titular en el primero y en el segundo, frente a Sudáfrica y también frente a Corea del Sur. Uno como lateral derecho y otro como central. Es un futbolista muy polivalente que también se ha hablado mucho sobre una posible salida del América. Veremos cómo le va. Es un futbolista que ha tenido un gran nivel, pero que si va a Europa obviamente sería parte de ese proceso rumbo a 2030. Veremos, creo que él está un poco en pausa. Si llega a 30 años y no dio el salto a Europa, creo que podría pensarse que tampoco sea una de las piezas importantes dentro de la selección mexicana.
pero si llega a un buen club europeo, creo que podría ser uno de esos pilares en los que construir una defensa. En el centro del campo, Eric Lira fue posiblemente el mejor futbolista mexicano o el que más llamó la atención, ya que no se le preveía como uno de los titulares, se ganó su puesto y hizo un mundial espectacular. Ya se habla de que podría salir de Cruz Azul, creo que se habló de un rumor hacia el Citigroup en el Troyes o Troyes, este equipo francés, y también se habla de una oferta del Monterrey por él. 20 millones de dólares pagarían la cláusula de rescisión que tiene el futbolista mexicano de Cruz Azul. Veremos qué tal le va. Yo de verdad espero que se vaya a Europa. Su nivel fue espectacular en esta Copa del Mundo y sería el mediocampista titular. Porque la otra opción es Edson Álvarez, que tiene actualmente, bueno, no comenté, Lira tiene 26 años, llegaría con 30 al próximo Mundial. Creo que una edad bastante buena todavía. Y seguimos con el caso de Edson Álvarez, quien hasta ahora era el titular, el teórico titular en ese centro del campo como contención, pero no fue su mundial, cometió un error muy importante también en el último partido frente a Inglaterra, tiene 28 años y su futuro es bastante incierto en Europa. Es propiedad del West Ham, que descendió a la Championship en Inglaterra, la segunda división, pero creo que terminará por salir del equipo y veremos si llega a México, porque su última experiencia en Europa fue en Fenerbahce, donde tampoco tuvo muchos minutos en la segunda parte de la temporada pasada. Así que veremos qué tal le va a Edson Álvarez. Yo sé que muchos ya lo tienen por borrado de la selección, no lo quieren volver a ver, pero veremos qué tal le va después de este verano, en qué equipo continúa su carrera y cómo puede reponerse de esta situación. Otros futbolistas que también son lo que en mi opinión más ilusiona de esta selección son centrocampistas. Y es el caso de Obed Vargas, de 20 años, y de Gilberto Mora, de 17. Llegarían con 24 y 21 años respectivamente a la próxima justa mundialista. Y creo que es en la posición en la que yo les decía desde los primeros videos de este mundial, que es en donde más talento tenía México y lo seguirá haciendo por los próximos años. Obed Vargas ya está en el Atlético de Madrid, tuvo más minutos de lo que yo esperaba en la segunda mitad de temporada, bastante porque el Atlético de Madrid ya había dado por perdida la liga y empezó a hacer muchas rotaciones porque tenía partidos de Champions y eso le hizo tener muchos minutos y creo que hasta eso lo hizo bien. Para un futbolista recién llegado de la MLS a la Liga Española y a las órdenes del Cholo Simeone. No estoy seguro si se quedará en el club o saldrá cedido. Creo que si en el Atlético de Madrid le pueden garantizar minutos, sería espectacular que Obed Vargas crezca en este equipo, pero si no, una salida a un equipo menor de España creo que también le vendría bastante bien. Es un futbolista que tuvo pocos minutos en el Mundial, creo que pudo haber jugado más, pero lo poco que estuvo en cancha lo hizo muy bien. Entró para cerrar algunos partidos, sobre todo el de Corea, recuerdo sus minutos fueron espectaculares. Y creo que podría tener más participación en México y ser uno de los considerados titulares dentro de ese futuro de la selección mexicana, ya que bastantes futbolistas como Luis Chávez o Fidalgo llegarían con 33, 34 años al próximo proceso, incluso Romo ya llegaría con 35, entonces creo que ya sería buen momento para darle entrada a nuevos futbolistas, como en este caso Obed Vargas. Y el otro de los que quería comentar es el caso de Brian Gutiérrez, el otro futbolista joven, tiene 23, llegaría con 27, está en las Chivas, se ha hablado de una posible salida a Europa, veremos cómo le va porque hay que recordar que hasta hace no mucho no era titular en Chivas cuando se lo llevan por primera vez a la selección mexicana. Tuvo muy buena primera impresión y poco a poco en la Copa del Mundo se fue diluyendo hasta terminar siendo suplente de Gilberto Mora, el gran talento que tiene México. Pero creo que es un buen futbolista, un futbolista que puede cumplir en bastantes roles y creo que va a tener su oportunidad dentro de la selección mexicana. Veremos si se da el salto a Europa o se consolida en Chivas como uno de sus titulares. Y se me estaba pasando hablar de Gilberto Mora, el talento más importante que tiene México para el futuro. Llegaría con 21 años al próximo Mundial y ya hizo una gran actuación en esa primera oportunidad que tuvo en este torneo, el más importante del fútbol mundial. Veremos cómo le va, creo que se quedará en Xolos hasta cumplir los 18 años y a partir de ahí ya dar el salto a Europa. Se empiezan a hablar ahorita de muchísimos rumores de Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Yo creo que hay que tener un poquito más de calma, pero sí, el que su manager o su agente, mejor dicho, sea Pimienta,
es bastante positivo. Recordar que ella era la colaboradora de Mino Raiola, uno de los mejores agentes o los más reconocidos a nivel mundial, y se quedó con bastantes de sus futbolistas. Entonces ella es agente de Erling Haaland o, por ejemplo, Gilberto Mora. Creo que eso ayudará a que su transición a Europa sea lo más rápido posible. Creo que están esperando a que cumpla los 18 para hacerla y veremos por cuánto se va a Europa y cuál es ese primer club que apuesta por él. Yo de verdad creo que no llegará un Real Madrid, Barcelona, Liverpool por él, pero sí creo que un buen club de Europa pueda apostar por el talento del futbolista mexicano, que es sin duda la piedra en cual construir un proyecto de cara al futuro. Y ahora hablamos del ataque, que creo que es lo que más me preocupa. En defensa tampoco dijimos muchos nombres, pero ahora los completaremos con futbolistas que no estuvieron en la convocatoria. Pero creo que en ataque la situación es algo preocupante. El mejor futbolista de México en esta Copa del Mundo fue Julián Quiñones, sin duda, y llegaría con 33 al próximo Mundial. Ya es una edad algo avanzada para un futbolista que sí depende bastante de su físico, que es muy importante. Pero veremos qué tal le va en Arabia y qué tal está para el próximo Mundial. Yo creo que seguirá formando parte de las convocatorias, aunque su mensaje fue un poco extraño en redes sociales porque sonaba despedida, aunque no hay nada oficial sobre si dejará la selección mexicana. Les dejo aquí la publicación que hizo en Instagram, donde comentaba un poco del Mundial agradeciendo a México. Por eso tal vez sonaba algo despedida, pero no hay nada oficial respecto a eso. Llegaría con 33 años. Yo creo que podría seguir rindiendo, pero ya empezaría a preocupar un poco el futuro de la selección mexicana. Raúl Jiménez ya no llegaría, en mi opinión. Llegaría ya bastante veterano. Creo que esta fue su última Copa del Mundo. Entonces pasaríamos a hablar de Santi Jiménez con 25 años. Actualmente Santi tiene 25. Llegaría con 29 al próximo Mundial. Una edad plena para rendir en el fútbol, pero su futuro es muy incierto. Creo que terminará por salir del Milan y buscar un nuevo club. No sé si dará un paso atrás propiamente en Italia para buscar un equipo de menos envergadura que el Milan y rendir ahí, o dará el salto a una liga menor como puede ser volver a Holanda. Yo la verdad creo que todavía hay confianza en que Santi Jiménez logre cumplir esas expectativas que teníamos. Es un delantero con mucho gol y con un físico que puede ser dominante en Europa, puede adaptarse muy bien al juego, pero este último año y medio fue muy malo para el futbolista mexicano. Y el Mundial tampoco fue ese alivio para él. Quedó muy señalado después de los pocos minutos que tuvo y lo mal que lo hizo, incluso lesionándose en esa última jugada que pudo disputar frente a Inglaterra. Es el proyecto de delantero que parecía iba a ser el titular ya en este Mundial, pero no lo ha sido por su rendimiento. Veremos cómo se recupera. Y el otro es la hormiga. Armando González, que sigue en Chivas, tiene 23 años, ha tenido un rendimiento espectacular. Yo también creo que tuvo pocos minutos en esta Copa del Mundo y veremos si da el salto a Europa. Es otro de los proyectos que puede llegar al viejo continente, aunque ya tenga 23 años. Creo que le vendría muy bien salir de Chivas o buscar, no más que salir de Chivas, llegar a Europa, que es el objetivo que tienen muchos futbolistas para seguir mejorando. Llegaría a la próxima Copa del Mundo con 27, así que sería otro de esos grandes proyectos en la delantera. Y en las bandas realmente hay muy poco. El Piojo Alvarado llegaría con 31 años y por ejemplo el Chino Huerta llegaría con 29, pero son dos futbolistas. El Piojo Alvarado se quedará en México y el caso del Chino Huerta parece que va a volver desde Bélgica a México, entonces creo que sí me empezaría a preocupar un poco por la situación de la ofensiva mexicana, que no tiene un futuro tan alentador como el centro del campo. Como les decía, ese fue el repaso a los futbolistas que pueden formar parte de esa base de seleccionados de Rafa Márquez, que formaron parte del Mundial. Ahora vamos a pasar a hablar de nombres que se quedaron fuera, que podrían ser esos futbolistas que lleguen a renovar esta selección. Y voy a hablar de los defensas primero. Creo que Brian González, el lateral izquierdo de Chivas, sería una opción interesantísima, sobre todo sabiendo que se va Gallardo, o que Gallardo ya no llegaría tan joven al próximo Mundial. Me parece que tiene 31 Gallardo, llegaría ya con 35. Y Brian González tiene apenas 23. Es un gran futbolista, el de Chivas. Y en la otra banda tenemos dos opciones. Huescas,
el lateral derecho del Copenhague, ex de Cruz Azul, que lo está haciendo, que a mí me parece bastante bueno. Creo que hubiera ido a este mundial si no se hubiera lesionado al final de la temporada, a mediados de la temporada pasada. Es un futbolista que yo creo que va a ser clave en el futuro de la selección mexicana. Y el otro es Julián Araujo, el futbolista mexicoamericano que juega en el Bournemouth, que es un poco rara su carrera, ha estado mucho tiempo en Europa, estuvo en el Barcelona, estuvo en Las Palmas, estuvo en el Celtic, estuvo en el Bournemouth y no ha encontrado su lugar. Veremos si no termina regresando a México, pero es de los que entra en edad y juega en Europa, tiene un gran valor de mercado, por eso lo comentamos aquí. Y hablando del centro del campo, hay otras dos opciones, además de las que ya comentamos. Se encuentran Marcel Ruiz y Elías Montiel, dos futbolistas excepcionales de Liga MX. Marcel Ruiz tiene 25, llegaría con 29, y Elías Montiel tiene 20, llegaría con 24. Es verdad que, Marcel Ruiz iba a formar parte de esta convocatoria hasta que se lesionó de rodilla del cruzado y por eso no formó parte de este proyecto. Yo creo que no llegaría a irse a Europa, pero sí es esos futbolistas de Liga MX que pueden tener un nivel muy alto y ser parte de la convocatoria. Y el caso de Elías Montiel es un futbolista muy ilusionante, deslumbró en ese partido frente al Real Madrid, en ese torneo intercontinental que se realizó hace algunas temporadas, en ese Pachuca de Almada. Ahí Elías Montiel estaba brillando, ha bajado un poco su nivel, también ha tenido algunas lesiones, pero creo que es un proyecto interesante de futuro para la selección mexicana. Ese centro del campo Montiel, Obed, Mora, creo que es lo mejor que tendrá en el futuro la selección mexicana. Y bueno, ese es el repaso un poco de cómo llegaríamos, cómo se ve el futuro de la selección mexicana. Y como les decía, en ataque se ve bastante mal. Hay algunos buenos proyectos de futbolistas, hubo camberos, pero creo que ninguno ha terminado por consolidarse. Creo que es ahí donde más México le falta talento. El centro del campo está bastante bien. Y en defensa incluso hay más opciones, ¿no? Diego Campillo, el central de Chivas, es bastante bueno. Ramón Juárez del América. Fidel Ambriz en el centro del campo. Iker Fimbres. Creo que hay más opciones en defensa y centro del campo, pero en ataque sí estamos bastante cortos de futbolistas que puedan llegar al próximo proceso mundialista. Veremos qué sucede. Quedan 4 años, queda un mundo para el próximo mundial y veremos cómo inicia este nuevo proceso de Rafa Márquez. Por último, quería comentar un poco la salida de Javier Aguirre. Ya estaba completamente firmada, todos sabíamos que iba a ser así lo anunció la federación y fue mejor de lo que le esperaba. La verdad, esperaba bastante menos del proyecto de Javier Aguirre. Creo que dejó un muy buen sabor de boca en esta tercera etapa al frente de la selección mexicana, bastante mejor que en Corea-Japón 2002 y que en Sudáfrica 2010. Aunque, por ejemplo, en Sudáfrica se queda en la misma etapa que ahora en México. Pero creo que las formas son totalmente diferentes, la ilusión fue diferente y veremos cómo avanza este proyecto de la selección mexicana con Rafa Márquez. Déjenme su opinión en los comentarios sobre cuál es el talento que más les emociona de esta selección mexicana. Y bueno, los estaré leyendo por ahí. Muchas gracias por ver este video.